¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, 14 horas con 20 minutos 50 segundos. Empezamos esta nueva edición de Ahora en Pasos Perdidos con la información actualizada del Parlamento Nacional. En cuestión de minutos estará aquí en el Palacio Legislativo el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Como se sabe, por iniciativa propia, él viene esta tarde para informar sobre los lineamientos del Plan de Educación o el Plan Nacional de Educación 2015 a propósito del inicio del año lectivo escolar correspondiente al presente año. Hay que señalar que el ministro va a exponer sobre todo las acciones que ha tomado el gobierno en lo que significa mejora de infraestructura educativa, mobiliario y por supuesto en lo que significa la capacitación a los docentes y los mejores ingresos que estos proyectan. Recordemos que el presidente Ollanta Humala en su último discurso a la nación del último domingo, pues señaló que la meta del gobierno hacia lo que significa el bicentenario, es decir, el 2021, es duplicar los sueldos de los maestros. Así que vamos a estar atentos a lo que en cuestión de minutos diga el ministro de Educación, Jaime Saavedra, para justamente informar a la representación nacional y por ende al país de toda la política educacional. Vamos a hablar sobre educación, vamos a empezar la jornada entonces de este miércoles con temas educativos. Como siempre tiene la gentileza de estar cerca de nosotros el congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación. Aquí lo vamos a saludar de inmediato. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy gentil. Yo quería conocer un poco la expectativa que tiene usted respecto a la presentación del ministro de Educación. En cuestión de 30 minutos estará aquí en el Congreso para exponer el Plan Nacional de Educación. Hay cifras que han sido dadas a conocer ya por el presidente Humala en su mensaje del último domingo. Bueno, en realidad la presentación ha despertado expectativa. El día de hoy se va a presentar a las 4 de la tarde, independiente de la presentación que va a hacer a la Comisión de Educación el día 16. En el caso del día de hoy va a presentar su plan de acción con relación a la educación y los logros que se han alcanzado, una evaluación de todo el inicio escolar, me supongo, de las dificultades que se ha tenido, de lo que pasa con la infraestructura, del tema de los directores, del tema de los profesores interinos. Hay una serie de temas que verdaderamente el ministro debe abordar. Igualmente el día 16 que va a estar acá, va a abordar también todo el tema de la situación escolar, del sistema de educación básica regular, de los 1000 colegios que se van a implementar mañana tarde, los nuevos cursos que van a tener los alumnos, el reforzamiento que se va a hacer, los aumentos que han habido de las diferentes escalas que tiene establecido la reforma magisterial. Me supongo que hablaremos también de la implementación de la ley universitaria, de cómo va el avance en el tema de la superintendencia y que debe informar la situación de aquellas universidades que se han institucionalizado con la nueva ley. Permítame ir primero al tema de la educación, digamos, escolar. El presidente Humala decía que en el caso de los docentes, la intención es llegar al bicentenario, es decir, al 2021, con sueldos que sean, digamos, mayores a los actuales. Habló específicamente de duplicar los ingresos de los maestros. Sí, yo creo que es razonable porque ahora hay una ley de reforma magisterial que señala que hay exámenes, ascensos todos los años. Así que los reclamos que me aumenten 100 soles, 200 soles, etcétera, ya no existe. Ahora es sumamente meritocrático. Los ascensos que han habido el año pasado, por ejemplo, han permitido que muchos profesores suban 800 soles, 1000 soles sus salarios. Ese es un aumento importante en función a la meritocracia. Entonces tenemos que esperar porque ha habido un retraso importante del salario docente. Y de acuerdo a las horas también de enseñanza, ¿no? Simplemente para decirle, en el primer gobierno del señor García, cayeron de tal manera con la hiperinflación los salarios que llegamos a un promedio de $80 al mes, promedio peruano, 240 soles. Aún con los aumentos que hicimos nosotros en nuestro primer gobierno del presidente Toledo, que duplicamos el salario, con los aumentos que han habido en estos tiempos, aún no logramos superar el sueldo que tenían en la década del 70. Así que se pueden imaginar que faltarían unos 10 años más o menos para poder equilibrar
la recaída remuneración que tiene el docente en el Perú. Sí, sin embargo, el SUTED, que es el sindicato que agrupa a un sector del magisterio, anuncia ya la convocatoria de una paralización para los primeros días de abril. Bueno, tienen todo el derecho de hacerlo, pero ya los reclamos creo que deben circunscribirse a aspectos muy concretos, porque la ley no está para los reclamos salariales, quizás está para, como dicen algunos, de establecer un piso mínimo, es como tener pues la remuneración mínima vital, que no es decisión ni del ministro de Educación, sino básicamente de cómo esté funcionando la economía. Y los sueldos deben ir incrementándose de acuerdo, vayamos superando metas. Por eso es meritocrático. No es cuestión de que todo se le aumente el sueldo. No, ahora es más competencia. Entonces, en función de la competencia y en su función a los logros que se vayan a alcanzar, que se vayan alcanzando, evidentemente el profesor tiene todo el derecho a ganar un poco más, ¿no? Vayamos ahora a la ley universitaria, porque usted ayer encabezó una movilización aquí en las cercanías del Congreso, pero también en la sesión que usted dirigió se solicitó poder incluir un nuevo proyecto sobre una nueva ley universitaria. Bueno, acá pues los que están contrarios a la ley universitaria están lanzando pues manotazos de ahogado, no esperan la decisión del Tribunal Constitucional, y el congresista Elías Ábalos de Fuerza Popular, que siempre ha tratado de entorpecer esta ley, saca un proyecto de ley de 131 artículos que lo presenta el día lunes, con no sé cuántas disposiciones complementarias, para discutirlo ya, para sacar una nueva ley universitaria. Y esto pues hace entorpecer la realización de las sesiones de la comisión, como siempre lo han hecho. Durante todos estos años hemos tenido entorpecimiento de la realización de comisiones, tratando de impedir que se saque una ley universitaria. La ley ha salido en base a nuestra perseverancia y convencidos de que esta ley era necesaria, pero siguen insistiendo en leyes que no tienen ni pie de cabeza, que son sumamente mercantilistas, que toman a la educación como una mercancía que lo único que les gusta es ganar plata, ¿no? Ganar mucho dinero de 40, 50% de utilidad sin reflejar en la calidad de la educación. Y ese es el tema. Son universidades que han surgido por casualidad o por azar, simplemente con una finalidad específica: ganar la máxima cantidad de dinero. No importa el tipo profesional que saque, no le importa el prestigio, si el profesional consigue trabajo o no, y esto entorpece. ¿Cómo es posible que se presente un proyecto y que exija que se priorice y se discuta? Olvidándose que el presidente tiene toda la opción de proponer la agenda, tal como lo dice el reglamento, y que ya un proyecto que él presentó el año pasado, de 140 y tantos artículos, se le dio sesiones especiales para que lo explique a los congresistas que habían firmado. Y presentó un proyecto también de 140 artículos. Entonces no podemos estar siguiendo el juego de querer hacernos perder el tiempo, cuando ahora tenemos nosotros proyectos importantes que se han priorizado y que todos los congresistas tienen derecho a exigir que se vea su proyecto. Por esa razón, tanto el congresista Rosas como el congresista Elías entorpecen las sesiones día a día. Ya cumplan la ley. Ustedes, los señores congresistas, lo primero que deben hacer es hacer cumplir las leyes, nos guste o no nos guste. Esa es la democracia. Ya salió la ley, cumplan la ley. Le agradezco, muchas gracias. Un placer, gusto. Muy amable. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos, entonces, dándonos a conocer en primera instancia los motivos de la presentación del ministro de Educación, Jaime Saavedra, esta tarde aquí en el Pleno del Congreso y la próxima semana en su comisión. Vamos ahora a conversar con otro parlamentario, ya está con nosotros el congresista Mesías Guevara Macifuen. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está, don Ricardo? ¿Qué está ocurriendo en el sector aerocomercial? Lo escuché usted esta tarde en una conferencia de prensa señalando que hay exoneraciones desde el 2010 que están generando pérdidas al país. Bueno, yo lamento que estos tipos de medidas que se dieron en el año 2010 con una ley, la 29C24, en la que prácticamente le permite a las aerolíneas fundamentalmente extranjeras que en un lapso de 5 años fundamentalmente dejen de pagar impuestos por concepto de importar equipos, motores, manuales relacionados a lo que es el tema de los aviones. Y eso ha ocasionado, según la SUNAT, que el Estado peruano deje de recibir aproximadamente 1.115 millones de dólares. Eso, incluso además de esto, en esta propia norma hemos encontrado que
cuando una empresa X hace una importación, le piden garantías. En este caso ponen que no necesariamente es garantías. En el tema natural, lo que es el tema de las importaciones temporales, no le permiten hacer una depreciación. Y en esta ley que se dio el año 2010, también les permite tener depreciación de 20%, es decir, en 5 años. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando hay el concepto de depreciación se produce otro efecto tributario, que es el tema que es lo que se conoce como el escudo fiscal. ¿Y qué permite el escudo fiscal? Que se pague menos impuestos, el impuesto a la renta. Y esta ley beneficia directamente a las aerolíneas internacionales, ¿no? Extranjeras, ¿por qué? Porque no tenemos aerolíneas peruanas de carácter nacional. Muchos pueden decir que ese tipo de medidas se dio en la época del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, a través de un decreto supremo, efectivamente lo dio, pero ahí decía específicamente para fomentar y consolidar la flota aérea nacional, la flota aérea peruana. Eso fue lo que ahí se produjo y luego, lamentablemente, en el año 1998 se le hizo el cambio en la que se le dio, y en el 2005 el señor Alan García Pérez lo cambia y le pone extranjeros. Y el 2010 lo que hacen es fundamentalmente ya darle una fuerza de ley que se vence el diciembre de este año. Ahora, muchos podrían decir, bueno, si reciben este beneficio tributario, las aerolíneas, que sirven también para abaratar sus boletos, como ocurre en algunos casos. El 80% del mercado peruano está insatisfecho. Hay muchos que no se puede viajar precisamente porque hay momentos que cuando tú vas a comprar un pasaje aéreo que se resulta más barato viajar a Miami que al Cusco. Una vez yo quise viajar a Puno, quise comprar mi pasaje el día martes para viajar el día viernes, me quisieron cobrar como $300, lo cual me pareció a mí absurdo. Más barato me salía irme a Miami que irme a Puno. Y eso es nuestro propio territorio nacional, por lo tanto, y esa es una pregunta que le estamos haciendo también al propio señor Pavich de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que nos diga cuál ha sido el impacto de esta medida. Propondría usted, en todo caso, que se derogue. Ya planteé que se derogue, ya presenté un proyecto de ley a través de mi bancada Acción por el Frente Amplio pidiendo que se derogue este tema y que estemos a la expectativa que no se vuelvan a dar este tipo de beneficios tributarios que no le favorece en nada al pueblo peruano, solamente favorece la operatividad de estas empresas que incluso vía un convenio que se firmó el año 1998 por el señor Fujimori de manera bilateral sin aprobación del Congreso y luego que fuera en el gobierno del señor Toledo en el 2001, su primer vicepresidente de ese entonces, ¿qué hizo él? A través de un decreto supremo, ratificó esta medida. ¿Y qué ocasionó? Que ahí se den los famosos cielos abiertos, de tal manera que las rutas de las frecuencias peruanas pasaban también a ser utilizadas por las aerolíneas extranjeras, en este caso chilena, y como las matrículas de estos aviones son chilenos, por volar en nuestro cielo peruano, todo ese tributo, ese impuesto no lo pagan en el Perú, lo pagan en Chile. Correcto, vayamos a otro tema porque usted también preside la comisión que investiga el caso Ancash y entiendo que hay 200 personas entre naturales y jurídicas que han cambiado de situación. Bueno, ayer hemos acordado pasar a 290 personas, 113 jurídicas y 117 personas naturales a la calidad de investigado. ¿En virtud de qué? En virtud de que en Ancash hay aproximadamente 33 obras emblemáticas, dentro de las cuales fundamentalmente se habrían manejado cerca de 900 millones de soles, y es ahí que nosotros hemos identificado en primer lugar las obras, en segundo lugar a los consorcios, en tercer lugar a las empresas, en cuarto lugar hemos identificado a los gerentes, a los representantes legales, luego a los supervisores de estas obras y también a los comités de selección. En todos ellos suman aproximadamente 290 entre jurídicas y naturales. ¿Quiénes van a ser los próximos convocados a su comisión? Bueno, para hoy estaba citada una señora jueza de Ancash, una señora Mardelí, pero yo lamento, y públicamente lo hago aprovechando la Cámara del Congreso de la República, que hemos recibido una comunicación de la Secretaria General del Poder Judicial en la que manifiesta que la señora no ha sido autorizada para venir hoy aquí al Congreso de la República a dar su versión, su testimonio, y eso nos limita el trabajo, y eso una vez más, así decimos públicamente, que el Poder Judicial no está colaborando
colaborando con la Comisión ANCAS, no está colaborando con la Comisión ANCAS el Poder Judicial. Hay una suerte de resistencia, ¿no? Hay una cierta resistencia, una cierta resistencia de blindaje. Nosotros allá acabo de firmar también la tercera notificación al señor Villestey con apercibimiento que tiene que venir aquí el señor Villestey para la próxima semana. Si no viene, ya procederemos con lo que es otro paso. Si me amplía esto final, porque Villestey se ha resistido varias veces a venir aquí, inclusive le presentaba a usted algunas demandas. ¿Cuándo está citado? ¿De grado de fuerza significa para que el público...? El procedimiento para la próxima semana es el próximo paso. Ya si el señor Villestey no viene con el tema que hemos visto, porque es la tercera citación, y eso lo manda el reglamento del Congreso y la propia Constitución. Si él no viene, procederemos ya a mandar un cuadernillo al Poder Judicial para que tomen ellos la carta en el asunto, lo cual podría significar grado de fuerza. Grado de fuerza que significa que lo trae la fuerza pública. La fuerza pública, y nosotros lamentamos porque el señor Villestey ya hemos sido muy condescendientes con él, le hemos dado varias oportunidades que venga, no lo estamos investigando, lo que queremos es que nos venga a ayudar a aclarar el tema relacionado con lo que ha ocasionado, en primer lugar, con los benditos convenios que firmó el Poder Judicial con el gobierno regional, donde se habría manejado en primer lugar 14 millones de soles para la construcción de un edificio, y por otro lado también el tema relacionado con lo que significa la parte de los cursos que se dieron tanto a Chile y tanto a Estados Unidos, por un monto de 120.000 soles. Queremos saber cómo se llevó a cabo ese tema, y eso le estamos solicitando al señor Villestey que nos ayude a colaborar. ¿Si nos precisa la fecha exacta de esta nueva convocatoria? Para la próxima semana, exacto, el 17, la próxima semana le estamos citando, esperemos que venga, si no, lamentablemente tomaremos otra decisión. Ramos Heredia, el actual fiscal, ¿van a ser convocados nuevamente? Bueno, Ramos Heredia no, porque ese cuaderno del Ministerio Público lo estamos concluyendo y estamos ya dando por cierre ese cuaderno, que es uno de los 12 cuadernos de los 22 que estamos trabajando, y esperamos concluirlo en este mes. Correcto, le agradezco mucho. Hasta luego. Muy gentil, el congresista Mesías Guevara, entonces, diciéndonos en cuanto a lo que significa el caso ANCAS, de que 200 o más de 290 personas entre naturales y jurídicas han cambiado de situación, han pasado de invitados a investigados, y dándonos en primicia que acaba de firmar hace solo unos minutos la citación al magistrado Villestey. Por tercera vez lo están convocando para que informe sobre los temas que acaba de señalar y que, digamos, relacionan de alguna manera el trabajo que desarrolló el Ministerio Público, el Poder Judicial, con el gobierno regional de ANCAS, que está siendo actualmente investigado. El 17 concretamente es la tercera convocatoria, y si no, habrán acciones de apercibimiento adelantado. Vamos a otro tema, vamos con la agenda que tenemos pendiente el día de hoy, porque el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, estuvo en las últimas horas aquí en el Congreso. Acudió a la Comisión de Defensa del Consumidor, en donde pues se analizó la propuesta para incrementar el impuesto selectivo al consumo, al precio de los cigarrillos, del tabaco concretamente. Veamos lo que dijo el ministro sobre el particular. Las acciones que se están haciendo están obedeciendo a las recomendaciones de OMS. Y una recomendación que tiene alto impacto para la reducción del consumo es el incremento de los impuestos selectivos al caso del tabaco, que justamente nos hacía mención el congresista. Esta medida, por ejemplo, de poder reducir, de poder subir los impuestos al tabaco, tiene un impacto, un aumento del 10% en el precio del tabaco por un aumento de la subida de impuestos, puede disminuir el consumo de tabaco un 4% en países de ingresos altos y un 5% en países de ingresos medios bajos. Entonces, esta medida es efectiva, pero lo que sí coincidimos es de que se necesita hacer una evaluación del impacto que tiene la medida que se ha implementado en Perú. Por eso estamos planeando hacer una evaluación del impacto para ver si a partir de ese estudio se puede proponer incrementar el impuesto selectivo. O sea, necesitamos un sustento técnico para seguir incrementando el impuesto selectivo, porque esa es una de las medidas efectivas para la reducción del consumo. Teníamos ahí al ministro de Salud, Aníbal Velázquez. Bueno, el titular de Salud, durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor, también fue consultado por los congresistas sobre un tema que, si bien no estaba en agenda, es materia sí de mucho interés, sobre todo por los familiares y por quienes enfrentan problemas de VIH-Sida. Y es que justamente el Atazanavir, que es un fármaco para quienes enfrentan este problema, pues
tiene un costo para muchos considerados alto, y lo que se está pidiendo desde algunos sectores es que se acabe, digamos, con de alguna manera monopolio, como lo han determinado algunos sectores, del que goza solo un laboratorio. Habría que romper justamente este beneficio, y lo que ha dicho el ministro es lo siguiente sobre el tema. Nosotros, para informar brevemente el tema de la tasa Navir, nosotros hemos hecho las gestiones para que se reduzca el precio de la tasa Navir. O sea, los recursos los tenemos porque está programado en el presupuesto. El asunto es que el precio es muy alto. Entonces, el Ministerio de Salud ha hecho las gestiones con la empresa para que pueda reducir, dado que tiene una patente. Por lo tanto, no podríamos conseguir otro producto, no puede llegar otro producto más que ese porque tiene la patente en el país. Entonces, el otro recurso que tenemos es la licencia obligatoria, que está en trámite. Teníamos ahí al ministro de Salud, Aníbal Velázquez. Solo un detalle para precisar el tema de Atazanavir. Este es un retroviral justamente para las personas que enfrentan VIH-Sida. ¿Qué ocurre? Que de acuerdo a quienes señalan de que existe un costo muy alto de este fármaco con relación a el precio que vende el mismo laboratorio que tiene la patente en otros países. Lo que se quiere es romper justamente esta patente que tiene este laboratorio hasta el 2018 y se pueda, digamos, vender también medicamentos similares o genéricos a un costo mucho menor. De acuerdo a los denunciantes, el precio que se vende al Estado por cada pastilla de Atazanavir bordea los 30 soles, y a decir de quienes critican este costo, en países como Bolivia y Brasil el precio oscila entre 1,50 sol al cambio y 5 soles. Pero ya lo escuchábamos al ministro, que espera justamente concretar un acuerdo con este laboratorio para disminuir el costo. Vamos con otro tema, porque hoy sesionó fuera del Parlamento la comisión investigadora del caso Orellana, del caso de Rodolfo Orellana concretamente. Acudieron al penal Miguel Castro Castro los integrantes de este grupo legislativo que preside Vicente Ceballos. Fue una sesión reservada, pero al término de la audiencia estuvo una cámara del canal del Congreso. Susana Espinosa conversó con él y estas son sus declaraciones. Aún a pesar de que ha sido una sesión reservada, creo que sí puedo decir que ha sido una sesión bastante esclarecedora, porque ha tenido un rol muy importante. Ha sido del entorno inmediato del señor Rodolfo Orellana Rengifo, principal investigado, ha sido su chofer, y lamentablemente se está corroborando una sistemática, ¿no?, de personas que cumplían un rol secundario como jardineros, choferes, porteros, aparecen involucrados en distintas transacciones inmobiliarias. Obviamente le corresponde a esta comisión esclarecer si a conciencia se involucraron o fueron sorprendidos o se abusó de su buena fe en ese grado de dependencia laboral que se tenía. Pero por lo demás, la declaración del día de hoy ha sido una declaración bastante sustantiva, en cierta forma ayuda, en la etapa en que nos encontramos con investigación, ayuda bastante. Se han puesto a conocimiento de la comisión nuevas evidencias, nuevos hechos, nuevos actores, que obviamente hay que corroborarlos, pero de una u otra manera ya van delineando lo que es en esta etapa importante de la comisión, y sobre todo creo que hay que reforzar mucho lo que significa ya la presentación del informe preliminar que debe alcanzar en los próximos días al Pleno del Congreso. Pero estos involucrados estarían involucrados en algún sector, porque la CBS también teníamos entendido que estaban involucrados altos funcionarios, ¿no? Y de otro lado, con eso es cierto, porque también estaba, por supuesto, por otros colaboradores, lo habían señalado el señor Villacrés como quien depositaba a Roger Poemape, un vinculado al narcotráfico, le hizo algunos depósitos de dinero. Sí, estos actores secundarios, por calificarlos de alguna manera, no solamente aparecen en transacciones inmobiliarias, sino también como partícipes de algunas transferencias que están justamente en proceso de verificación de dónde provenían los recursos, lo más importante, cuál era la razón de las transferencias y a quién obedecían, si es que finalmente eran mandados, la disposición de poder en cierta forma acudir a estas transferencias, ¿no? O sea, hay muchos ejes en los cuales tenemos que ir definiendo la investigación. Por lo demás, inicialmente pareciera ser que ha sido una metodología de trabajo utilizar a personas que poco conocimiento tenían de los actos en los cuales estaban participando, ¿no? Entonces a la comisión le corresponde esclarecer esto, y más grave aún, muchas de ellas están privadas de su libertad.
y en un estado de indefensión absoluta, porque ya no hay nadie que nos pueda acudir en un asesoramiento legal, y más aún todavía privados de lo más elemental en estas circunstancias, que son de recursos económicos. Han perdido su fuente laboral, tenían una relación laboral con Orellana de orden secundario, era una vinculación poco interesante para él, pero sí importante en la medida en que eran utilizados, ¿no? Entonces, aquí se corrobora una vez más la figura de testaferros, ¿no? Personas que sin mayores recursos, sin mayores propiedades, participan en grandes transacciones financieras, como también participan en la adquisición de propiedades inmobiliarias de un costo económico importante, ¿no? Creo que ya la sistemática y metodología que se venía utilizando por la llamada red Orellana cada día se va consolidando. Ahora nos corresponde particularizar ya responsables en los niveles que correspondan, pero también identificando una vez más lo que son las debilidades institucionales. ¿En qué fallamos? ¿No? Porque no es posible que haya una persona simplemente a firmar un documento en una notaría, cuando por sentido común sabemos que el notario tiene que verificar los datos personales, quién es la persona que está firmando, adquiriendo o transfiriendo una propiedad, lo cual en ningún momento se ha dado. Finalmente, congresista, con este preinforme ya se sabe concretamente, ¿no? ¿Cuántos son los involucrados, los investigados hasta la fecha? Porque también tenemos entendido que algunos podrán ser convocados en calidad de fuerza mayor. Sí, mire, los personas que tienen la calidad de investigada son 100 y las personas jurídicas son 52 personas. No hemos variado el número de investigados, se ratifica, pero no olvidemos que este es un informe preliminar. O sea, todavía no se ha culminado el proceso. El proceso se va a culminar con el informe final. Ahora, ¿por qué llegamos a este tiempo de informe preliminar cuando, de acuerdo al mandato de plazo, debimos culminarlo? Porque obviamente los ejes temáticos se han incrementado. El caso en Coser data de hace un mes para esta comisión. Lo segundo, que se ha incrementado de manera importante el número de investigados. Y lo tercero, que la parte de agraviados afectados también se ha incrementado sustantivamente. Entonces, definitivamente creo que la gama de investigación de la comisión objetivamente se ha ampliado, y esto motiva a peticionar al Parlamento un plazo ampliatorio de 120 días, que en cierta forma ya es el consenso adoptado por la comisión. Esto debemos proponerlo a más tardar la próxima semana, y el trabajo sí, eso sí le garantizo como presidente de la comisión, de que indefectiblemente debe concluir a más tardar a fines del mes de julio. Estamos en Pasos Perdidos con la información actualizada del Parlamento a través del canal del Congreso de la República. Teníamos ahí al legislador Vicente Ceballos diciendo entonces que el próximo lunes la comisión que él preside, la que investiga el caso Orellana, va a entregar un preinforme, pero a la vez están solicitando la ampliación del plazo de investigación por 120 días. Y esto debido a algunas inasistencias de invitados, bueno, no algunas, a varias. Hoy en las últimas horas, mejor dicho, se frustró una sesión por la inasistencia de varios invitados. Vamos a otro tema. El congresista Josué Gutiérrez, quien es vocero de la bancada nacionalista, negó que existan discrepancias entre Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República y congresista, y el ex ministro Daniel Urresti. Esto a propósito de una reciente publicación en un diario. Veamos. El general Urresti no es candidato a nada, es un militante del partido y por lo tal ha asumido, digamos, su responsabilidad como militante de difundir los logros del gobierno, de trabajar más profundamente esos temas, y que nosotros lo agradecemos. Pero nunca ha estado en la discusión si es candidato o no es candidato, eso en su momento se definirá. Así que es muy prematuro adelantar opiniones respecto al tema. No, claro, es que dicho de otra manera, ¿no? O sea, la congresista Marisol está diciendo de una supuesta candidatura que ni siquiera hemos discutido. Así que no hay que adelantarnos a eso, o sea, hay que ser prudente. Sí, de repente por ese tema, se ha debatido ese tema dentro del partido, tal vez ha recibido ella alguna llamada de... Estamos en la fase de fortalecimiento del partido, y lo que queremos es unidad. O sea que el señor Urresti es parte del partido, es militante del partido, y la unidad debe estar en torno de todos los militantes. Todavía no estamos discutiendo candidaturas. Así que eso hay que posponerlo para otro momento, para otra fecha, sería lo ideal. No, definitivamente no es así. Tampoco. Yo creo que estamos internamente trabajando intensamente para fortalecer partido, y en esa tarea está la misma congresista Marisol y están otros actores políticos. Así que dejémoslo ahí el tema.
Seguimos en Pasos Perdidos, vamos a lo que ha sido el tema materia de conversación esta mañana aquí en el Congreso de la República, específicamente aquí en el hall de los Pasos Perdidos, porque la prensa ha hoy, digamos, buscado reacciones sobre la decisión de la Comisión de Justicia de desestimar el proyecto de ley de unión civil. Como se sabe, este grupo parlamentario discutirá la próxima semana la unión solidaria. ¿Qué ha dicho sobre el tema el congresista Carlos Brus? Vamos a escucharlo. No, porque es reducir las relaciones afectivas de dos personas que se quieren a un contrato mercantil. Porque eso es la unión solidaria, es un contrato mercantil. No se le reconoce como pareja, no se le reconoce como familia, no tienen ningún grado de parentesco y simplemente es un contrato para ver cómo puede manejar sus bienes. Eso no lo vamos a aprobar, vamos a votar en contra por una simple y sencilla razón que para algunos es difícil de entender. Es un tema de dignidad. Unas relaciones entre dos personas que se quieren y quieren un proyecto de vida juntos, no se puede reducir un contrato mercantil. Si ese proyecto de unión solidaria es tan bueno, yo les sugiero a sus autores que se divorcien y le propongan a sus parejas la unión solidaria, para ver qué tan lejos lo van a mandar. Entonces no le deseen a otros lo que ellos jamás usarían. El congresista Lejano ha señalado que se podría modificar este proyecto de unión solidaria, un poquito acomodándolo como para que se reconozcan los derechos. Bueno, si la unión solidaria se le reconoce a las parejas como parejas y como familia, encantado. Pero si no, es un contrato mercantil. Eso entra dentro del derecho mercantil, derecho comercial. La unión civil entraba dentro de lo que es el derecho de familia, que es de eso de lo que se trata. Por esa razón nosotros vamos a votar en contra. Tenemos hoy el adelanto entonces de Carlos Brus respecto al temperamento que tendrá en la próxima sesión de la Comisión de Justicia cuando se ponga en debate el proyecto de ley de unión solidaria, una iniciativa que cuenta con el respaldo principalmente de la legisladora Marta Chávez. Vamos a ir también con más declaraciones sobre el mismo tema. El congresista Johnny Lescano se pronuncia sobre la unión solidaria y el rechazo a la unión civil. Veamos. Tanto yo creo que el Congreso está en la oportunidad todavía de presentar un proyecto más consistente, más coherente, que tenga características propias y atender los hechos los derechos y las obligaciones que tienen estas personas, que tienen todo el derecho que el Congreso los atienda, pero no de esta manera, porque lo que han hecho es proponer una especie de matrimonio para que sea aprobado y sea regulado de la misma manera que el matrimonio que conocemos en estos momentos. De tal manera que yo creo que... Congresista, pero la propuesta de ley era unión civil no matrimonial. Sí, pero no. Era unión civil no matrimonial, pero si tú... No, pero está bien. Eso es el nombre, el título que habían puesto, pero el contenido era un matrimonio hecho y derecho. ¿Usted recomienda hecho y derecho. No, sí. Si ustedes leen, dice sociedad gananciales. Sociedad gananciales, si ustedes ven el libro del Código Civil sobre matrimonio, también tiene sus sociedades gananciales. Obligaciones de una pareja y obligaciones de la otra. Herencia es igualito. Ustedes vayan, entonces... ¿Pero no tienen derecho a eso? No, sí tienen derecho a eso, pero no calcar de la institución del matrimonio e incluirla como si fuesen lo mismo. Hay instituciones distintas y por lo tanto se tienen que hacer la regulación de manera distinta. Por ejemplo, el contrato, yo planteo que se presente otro proyecto de ley que tenga características propias. Por ejemplo, ¿puede ser? Podría ser unión solidaria, podría ser régimen patrimonial de las uniones de hecho, de las personas del mismo sexo, en fin. Ahí tenemos la opinión del congresista Johnny Lescano respecto a la unión civil, este proyecto que fue desestimado en la Comisión de Justicia y la iniciativa que empezará a ser debatida a partir de la próxima semana y que tiene que ver con lo que significa la unión solidaria. Les reiteramos que en cuestión de minutos estará aquí en el Congreso de la República el ministro de Educación, Jaime Saavedra, va a presentarse ante el Pleno del Congreso para informar sobre el Plan Nacional de Educación 2015 y lo relativo al proceso escolar que se ha iniciado recientemente a nivel nacional. Les recordamos también que mañana el Congreso va a sesionar en doble horario, es decir, en jornada matinal y vespertina, y se va a continuar con el debate de reformas electorales, por ejemplo, sanciones al acoso político en el caso de mujeres. Y también entendemos que desde
habrá una iniciativa ciudadana que va a ser presentada por el cineasta y también conductor de televisión Aldo Miyashiro, relacionado a sanciones en caso de violaciones sexuales a mujeres. Esto a propósito de su reciente película que está siendo difundida a través de los diferentes cines de la capital. Así que tenemos una intensa agenda aquí en el Congreso Nacional para todo lo que significa el debate, los debates sobre estos proyectos ya antes mencionados. Y por supuesto toda la cobertura informativa está asegurada a través del canal del Congreso y todo su equipo periodístico, técnico, que va a estar con el despliegue respectivo. Ponemos punto final a esta jornada, nos vamos y por supuesto en breve la transmisión en vivo de la sesión plenaria vespertina. Muy buenas tardes.